Muy bien, Belén, ¿cómo estás? Todo bien, Bienvenida. Pau. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar tratando, como bien dijiste, este tema, este fallo escandaloso que se dio a conocer la semana pasada de estos jueces Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sall-Llargués. Vamos a estar contando quiénes son estos jueces y historias antecedentes que ya se vienen dando años atrás, desde los años 90, que vienen dando fallos polémicos y escandalosos que les reducen la pena y absuelven también a violadores, a pedófilos, asesinos, así que vamos a estar hablando de esos temas. Tenemos algunos testimonios en vivo que nos van a contar y a relatar justamente lo que tuvieron que sufrir a partir de los fallos de estos jueces, como por ejemplo el de Viviana Perrone. Muchísimas gracias, Viviana, por estar hoy acá, integrantes de Madre del Dolor, y justamente quien atropelló y mató a su hijo fue beneficiado, podemos decir, por el fallo de estos jueces. También aprovechamos para darle la bienvenida a María. Gracias, María, por estar. El violador de su hija está suelta, ¿no? Es así, por el dictamen de Piombo y Sall-Llargués. También la tenemos a Julieta Petit, psicóloga infantil, y a Yael Vendel, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, leímos una nota tuya muy interesante que enseguida vamos a comentar. Bueno, tenemos una apertura para hablar de este tema, vamos a compartirla. Dos polémicos jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense le bajaron la pena a un violador. Argumentaron que la víctima, un nene de 6 años, ya era abusado por su padre y que su elección sexual está relacionada con el travestismo. Nosotros no hicimos en absoluto una cuestión de fe de que la persona era gay o no, nada, simplemente que había ocurrido y que como consecuencia de esa experiencia había quedado en el menor unas huellas de travestismo. Usted me dice que el chiquito este había sido abusado por el padre, ¿no? Sí. ¿Y de una criatura de 6 años este abuso le había dejado rasgos de travestismo? Sí, estuvo incluso la familia, el pincelazo sobre la familia es terrible lo que pasó dentro de esa familia. Pues, El que abusa es Mario Tolosa. Mario Tolosa lo retira de la casa de mi mamá, para llevarlo a jugar a la pelota. Todos los días durante un tiempo. Y nosotros estábamos sabiendo que él le daba 2 pesos para que el nene le hiciera cosas innombrables, ¿no? entonces, le reduce la pena al que hace esta cosa asqueante de 6 a 3 años y 2 meses, porque el chico ya tenía el antecedente de la violación del padre. Porque ya había sufrido el impacto de lo gravemente ultrajante. Todo un argumento que no lo entiende ni el fiscal de casación Carlos Altuve. Tuve que releer el razonamiento para poder interpretarlo. O sea, es un razonamiento que no para mí no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Para peor, este era un niño en estado de vulnerabilidad absoluta. Ya vino con 6 años de prisión de primera instancia y ahora lo que esperamos es que se restablezca esa sanción. También cuestionó el fallo el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban Paulón. Nosotros desde la Federación Argentina LGBT creemos que el delito de abuso sexual infantil no tiene atenuantes, meratenuantes, tiene que ser penado en su dimensión, más cuando se trata de un niño de tan solo 6 años, y creemos que los jueces Sall-Llargués y Piombo, que aún hoy siguen reivindicando este fallo, porque otorgaron la reducción de la pena, creemos que tienen que ser apartados de su cargo porque no están en condiciones de seguir impartiendo justicia. Después de todas las críticas recibidas, el juez Horacio Piombo dice que puede estar equivocado, pero increíblemente sostiene que el fallo es justo. Estamos equivocados, yo estoy con usted, Novarecio. Pero si está equivocado, ¿cómo aplica eso que dice usted está equivocado? Nosotros consideramos que todo esto se da y se dio en este caso, Sí, claro. cuando el padre, que está en otro expediente, abusó de su hijo. Eso consideramos nosotros. Estamos equivocados, Novarecio, yo estoy con usted. ¿Cómo me va a decir que si está equivocado falla de esa manera, doctor Piombo? No. Es de loco. O sea, o usted no está bien, o no sé, o algo pasa. No, yo lo que quiero decir es que respeto todas las opiniones. Que el abusador de este chiquito haya recibido la pena que recibió. ¿Es justo para usted? Que recibió la pena esa, sí, para mí es así. De a ratos pienso que a ellos les faltó escribir que el chico lo disfrutaba, que a él le gustaba. Porque la verdad que lo que se infiere de lo que ellos dicen es eso. Ahora, la tutela del chiquito no es nuestra. No le importa, no, le salió, casi lo traiciona el inconsciente, no le importa, está clarísimo.
Bueno, y uno se siente realmente desprotegido, ¿no? Cuando ve que estos jueces de este tipo, están impartiendo justicia para todos. Porque en este caso, no solamente es terrible pensar que se le haya reducido la pena a una persona capaz de haber cometido semejante atrocidad, sino cuando uno revisa los fundamentos de esta decisión, se horroriza todavía más, ¿no? Porque estos fundamentos hacen referencia a la intimidad del chiquito, hacen referencia a su sexualidad, y eso es algo realmente espantoso. Belén, ¿quiénes son estos jueces? Bueno, Paula, estos jueces, como dijimos antes, son Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón Yargués. Ambos son jueces de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Piombo, por un lado, también es profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Esta semana se hicieron movilizaciones, escraches, para que deje de serlo, para removerlo de su cargo, como ya sucedió con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yargués también es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Ya fue removido de su cargo, en realidad hasta la semana pasada era profesor, como también del Consejo de la Magistratura, donde oficiaba como selector de los postulantes para jueces. Estos dos hombres ya tienen pedido de juicio político. Sí, algunos trabajos han perdido, afortunadamente. Sí, ¿no? afortunadamente sí. Tienen ya pedido de juicio político avalado por la Corte Suprema de Justicia, por Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Tienen también sumarios disciplinarios, tienen denuncias administrativas por la morosidad con la que tratan las causas. Se hizo una apertura de un jury de enjuiciamiento por considerarlos que son una deshonra para el Poder Judicial, que faltan el respeto a la dignidad humana, y por considerar también que los atenuantes que utilizan y los argumentos que utilizan para reducir penas y para dejar en libertad tanto a violadores, a pedófilos y asesinos, como dijimos antes, son anticonstitucionales, son discriminatorias y son homofóbicas también. Ya tienen, como dijimos antes, antecedentes estos hombres antes de llegar a este fallo que se dio a conocer esta semana. Algunos, voy a mencionar solamente algunos de los antecedentes. Por ejemplo, en la década de los 90 fue Horacio Piombo quien puso su firma para absolver a un sacerdote denunciado por tocarle los genitales y por querer besar a 5 niños, obviamente menores de edad. Fueron ellos también quienes en el 2004 absolvieron a un hombre condenado ya por el tribunal por el delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años. En el 2007, como mencionamos antes, fueron quienes le dieron la libertad a Eduardo Suquiasian, acusado de haber atropellado y matado a Kevin Sedano, el hijo de Bian Perrone, que se encuentra aquí con nosotros. Tenía que cumplir 3 años de condena, solamente estuvo 2 meses en prisión, luego 6 meses en prisión domiciliaria, y ellos resolvieron que ya había cumplido la pena mínima, por eso lo dejaron en libertad. Fueron también quienes en el año 2011, este fallo polémico, que a partir de allí se empezaron a hacer los pedidos de juicio político, le redujeron la pena a la mitad de este pastor que abusó sexualmente de una chica de 14 y de 16 años, que las dejó embarazadas, y ellos tomaron su argumentación por decir que estas chicas, como eran de clase social baja, allí se contempla una relación sexual a temprana edad. Como que estaban acostumbradas a esta atrocidad, ¿no? Algo tremendo. Sumamos a nuestra mesa de debate a Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del INADI, y claramente los fundamentos de varios de los fallos de estos jueces tienen mucho de discriminación. Pablo. Sí, nosotros ya habíamos intervenido en el año 2011 con respecto a la causa que está describiendo la compañera. Fue un caso de violación a 2 menores de edad, y en aquel momento la asociación que había hecho el fallo era la condición social, ¿sí? Y las prácticas sexuales, ¿no? Bueno, para nosotros fue una aberración. Bueno, el INADI de la provincia de Buenos Aires, en ese momento estaba yo al frente del mismo, se hizo una fuerte protesta, hubo un diputado de la provincia que presentó una denuncia en el instituto, y bueno, el instituto dictaminó finalmente el carácter discriminatorio del fallo. Hemos presentado el fallo en las diferentes instancias judiciales, y finalmente la Suprema Corte de la provincia lo derogó, ¿sí? Justamente por los argumentos que nosotros planteábamos, ¿no? Que era esa estigmatización que hacía respecto a la sexualidad de las niñas vinculada a la condición social, una aberración en aquel momento. Bueno, y ahora pasa esto que estamos tratando, ¿no? Sí, que también, como decíamos, también el fundamento hace referencia a que el chiquito tenía alguna tendencia homosexual, como si eso justificara, ¿no?, que después pueda ser violado. Es algo
tremendo. Sí, las aberraciones acá están puestas porque repite el mismo esquema, ¿sí? Así como aquella vez vinculaba el análisis de una violación a 2 menores de edad a la condición social, ¿sí? Aquí hace lo mismo con respecto a la orientación sexual. Es una aberración que pase esto. Y a lo cultural también. Exactamente, bueno, también a lo cultural. Sí, me parece que es muy importante aclarar, sobre todo para la gente que nos ve, que siempre y en todos los casos, no hay ninguna excepción, la responsabilidad es del adulto que abusa, ¿no? No hay cultura, eso es una falacia, que inicie sexualmente ni a hijas con padres, ni que los relacione. No hay orientación sexual que merezca o que conlleve ser abusado sexualmente. Siempre la responsabilidad es del adulto que comete el delito. No, absolutamente. Además, imagínate, por ejemplo, ¿no? que este chiquito ya más grande lea los fundamentos de este fallo por el cual redujeron la pena a su violador. ¿Cómo? Bueno, yo ayer estuve en un programa que estaba la tía y le estuve preguntando acerca de esto. Hoy el nene tiene 11 años, ¿no? Y estos son niños que crecen en el sistema judicial, con todo lo que se implica. Aldana, justamente, Aldana, te agradecemos muchísimo por estar acá, que es la madrina y tutora de este chiquito, como decías, ya tiene 11 años. ¿Y cómo reacciona a todo esto hoy? A todo este revuelo que se ha armado. Se le mezclan, ¿no? Tiene vergüenza y tiene miedo también. La vergüenza me la demuestra en el momento de que no quiere salir de mi casa y no quiere ir al colegio, que es una de las cosas que más le gusta. Y el miedo es cuando escucha sobre que este hombre está en libertad y me doy cuenta en la cara, en la mirada de él, que tiene miedo. ¿Entendés? Ayer nos tocó viajar hasta el juzgado y se tapaba la cara en el colectivo, no quería que nadie lo mire, se sentía perseguido. Y yo me di cuenta en que yo también me sentía perseguida cuando un hombre nos miró y me dio esa impotencia de querer decirle ¿qué me mirás? ¿No? ¿Qué lo mirás? Y después pienso, nadie me conoce, o sea, nadie me vio la cara, ni sabe la cara de mi hijo, me tengo que tranquilizar, pero si así lo sentí yo, ¿cómo lo sentirá él? ¿No? Claro. Apoyó su cara en mi pecho esto? Y se tapó la cara y así viajó todo el viaje, de ida y de vuelta. Terrible. ¿Cómo se le explica a un chiquito de 11 años este fallo de la justicia, ¿no? que debería protegernos a todos como ciudadanos? Y no, la verdad que no se lo puedo explicar. Trato de darle la vuelta y de tranquilizarlo, pero es difícil. Es difícil porque yo lo conozco y me doy cuenta de las reacciones, pero en sí no sé qué pensará él, qué es todo lo que pasará por su cabeza. De alguna forma, como tantas veces sucede, ¿no? Se lo revictimiza a un chiquito con este tipo de fallos y de decisiones, ¿no? Me parece que él fue víctima cuando pasó esto y después es víctima cuando un juez lo vuelve a juzgar a él o lo juzga a él por algo que él fue víctima, ¿sí? Y ahora lo volvemos a victimizar cuando estamos todos hablando y contando las circunstancias personales de él. Entonces, en esto tenemos que ser cuidadosos de no contar tanto de la vida de él para que no sienta vergüenza. Y yo hablaba de un retroceso, ¿no? Porque también tenemos que tratar de amigar a la justicia con la sociedad. La justicia no es algo tan malo como estos jueces. La justicia tiene que llegar a los ciudadanos, la pagan los ciudadanos y tiene que ser una herramienta para garantizar los derechos. Esto fue un retroceso. Esto nos remonta a 1920 cuando hablábamos de prostitutas y mujeres honestas y las prostitutas merecían o se podía reducir la pena si eran violadas y las mujeres honestas cabía una pena un poquito mayor, tampoco era una pena severa. Y después recién en 1999 logramos superar toda diferencia de las víctimas cuando sacamos la palabra de mujer honesta, porque se hablaba de la violación a la mujer honesta. Ahora, por suerte, hablamos de la violación, sin importar las condiciones de la víctima. Por eso me parece que acá tenemos que entender que estos fueron 2 jueces, que pueden haber más, pero estos fueron 2 jueces que cometieron un error gravísimo, que merecen la destitución probablemente por esto, y es por volver a revictimizar a un nene que ya pagó todo. Absolutamente. Mira, justamente se difundió una carta escrita por Luis Pesetti, que es un escritor dedicado a los chicos. Una carta de alguna manera dedicada, ¿no? a este chiquito. Y es muy interesante. Me parece que está buena que todos la compartamos porque es un mensaje, me parece que muy, muy sensato. Vamos a escucharla. Querido niño, después de unos adultos malos, tuviste la mala suerte de que unos jueces que debieron cuidarte se equivocaran tanto al tomar una decisión. Nosotros no hicimos en absoluto una cuestión de fe de que la persona era gay, no, nada, simplemente que había ocurrido y que como consecuencia de esa experiencia había quedado en el menor unas huellas de transvestismo. Eso no quiere decir que toda la justicia es tan mala o tan bruta.
Ni el más enojado querría que vos creas eso. El mundo es mucho, mucho más grande que ellos, y vos tenés derecho a vivir libre de miedo y enojo. Y crecer sabiendo que la vida es más ancha y buena que estos días. La gran mayoría de las personas sabemos que si alguien está lastimado o es más débil, hay que cuidarlo más todavía. Los que quitan cuidado a quienes más lo necesitan están muy equivocados o no son buenas personas. Estamos equivocados, Novarecio, yo estoy con usted. ¿Cómo me va a decir que si está equivocado falla de esa manera, doctor Piombo? No. Es de loco. O sea, o usted no está bien, o no sé, o algo pasa. No, yo lo que quiero decir es que respeto todas las opiniones. De todo corazón creo que vas a ser mejor que esas personas. ¿Por qué? Porque los que se superan son más, y porque así lo intuyo, no tengo otra explicación. Vas a ser capaz de dar más cuidado, inteligencia y alegría que la que recibiste estos días. Que el abusador de este chiquito haya recibido la pena que recibió, ¿es justo para usted? Que recibió la pena esa, sí, para mí es así. Y vas a poder abrazar con amor, incluso al chiquitín que sos hoy. Ya sé que puede sonar raro dicho así, de esta manera, pero te juro que es cierto. Y ojalá tengas un adulto de confianza o una maestra, alguien bueno que te haga llegar este abrazo y mejore mis palabras. Con mucho afecto te saludo como el profe de música que fui, el papá que soy y, en fin, como quien supo de vos y te escribe. Firmado, Luis Pesetti. Bueno, palabras de alguien que conoce a los chicos, ¿no? Y que se refiere a ellos como se tiene que referir un adulto a un niño, ni más ni menos. Ahora, decía en la carta Pesetti que no toda la justicia es tan mala o tan bruta. Poniendo mucha buena voluntad, ¿no? Podemos decir, la gente se puede equivocar, porque somos todos seres humanos. Yo te pregunto como abogada, se supone que el sistema tiene mecanismos para, de alguna manera, compensar estas posibles equivocaciones. Pero si vemos que estos dos jueces vienen cometiendo errores desde hace tanto tiempo, un caso, otro caso, ¿cómo es que todavía siguen estando en la justicia y en una cámara, además? Sí, es inexplicable. A estos jueces les cabe un jurado de enjuiciamiento, les cabe un juicio político, les cabe la destitución, les cabe la sanción y probablemente todas las acciones posteriores que pueda hacer la familia en contra de estos jueces. La verdad que es inexplicable cómo llegaron estos jueces a continuar desempeñándose con este tipo de fallos. Pero Yael, estamos hablando entonces, de un sistema que está corrompido en forma transversal, porque digamos, si toda la responsabilidad recae sobre los jueces, supongo que hay personas por encima de los jueces que evalúan y fiscalizan la labor de los jueces y por qué fallan como fallan. O sea que hay un problema que va más allá de la decisión de estos jueces. Probablemente en este caso, ¿no? El Consejo de la Magistratura a cargo de estos jueces sí falló también, sí, probablemente. El tema es que desde la Asociación Madres del Dolor ya hemos pedido varias veces jury de enjuiciamiento contra Axel López, contra Salari. Quizás nuevamente se hará contra este juez, pero así como dijo Piombo, ellos actúan dentro de la ley. Entonces él dijo, es justo, sí, de acuerdo a la ley se puede llegar a hacer, pero no cabe dentro del sentido común de absolutamente nadie. No, absolutamente. Y tampoco cabe en una sociedad con mecanismos que tienen que estar bien claros, que tengan que saltar desde el INADI, desde Madres del Dolor, de distintas ONG, o madres en particular que lo han sufrido en carne propia, para que se haga algo con estos jueces. Y ¿no? que haya que haber exponer otros... siempre a los niños, porque en definitiva si no sale en la tele parece que no existiera. Eso me parece muy triste, digamos, como mensaje, ¿no? Digo. Sí. Ayer el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció sobre el tema, ¿sí? Y haciendo hincapié en la estigmatización y la discriminación que generaba el fallo de estos dos jueces. Hacia el final del comunicado hacen un comentario al cual nosotros adherimos y podemos poner al INADI a disposición, es que se necesita capacitación. Hay cuestiones que la justicia no está manejando o no está manejando bien. Uno es el tema género, ¿sí? En la gran mayoría de las veces nos encontramos con fallos totalmente injustos y que a veces van en contra de los intereses de la propia víctima. Y bueno, y sobre el tema de los niños pasa exactamente lo mismo. Entonces, estamos frente a un sistema que independientemente de los dos jueces, yo acepto que hay que poner la mirada y hay que disponer de los organismos de control de estos dos jueces para que sigan y le hagan el seguimiento que hay que hacerle, pero no perdamos de vista lo que está pasando en la justicia en general con respecto a determinados temas donde parecería ser de que, y es un debate muy profundo que no hay que tomarlo a la ligera, pero que parecería ser, retomo,
de que la justicia muchas veces está atrás de la sociedad y inclusive del propio debate en el que está ¿Está metida atrás la sociedad. o refleja una parte que por suerte creo que es minoritaria de la sociedad que tiene todavía un pensamiento retrógrado? Yo pienso, este fallo, esta justificación de que de alguna manera el chico porque tenía ciertas tendencias homosexuales y vaya a saber con qué asocian esto, bueno, qué sé yo, se justifica o se explica esta violación. Eso, ¿lo piensa alguna parte de la sociedad? ¿Qué opinan ustedes? Estaba acordándome de todos los casos donde se fueron chicas de sus casas, se perdieron, y en las búsquedas muchas veces vemos padres o profesionales que dicen, bueno, pero estudiaba, iba a la escuela todos los días, y la pregunta es, ¿y si no iba a la escuela todos los días, entonces no la tenemos que buscar? Entonces me parece que hay también una cosa, no lo llamaría morbo, pero una cosa así de saber mucho más de lo que nos corresponde, tanto como sociedad como los medios, como darle un tratamiento poco serio a casos donde está involucrada la intimidad de los chicos. Bueno, el caso anterior es lamentable. Había una especie de sociología de las prácticas de las clases populares, anda a saber sacada de dónde, ¿no? Acerca de las prácticas sociales, o en este caso prácticas sexuales de los sectores populares o de los sectores más pobres. Como si además en otros sectores no ocurrieran los Claro, abusos sexuales. es muy peligroso ese tipo de lectura porque hace a una mirada elitista, clasista, ¿sí? Discriminatoria y de encapsular a un sector de la sociedad para cargarlo de estigmas y de cliché a la hora de juzgarlo. Bueno, María también sufrió en carne propia una historia muy tremenda y el abusador de su hija está suelto gracias al fallo de estos jueces. En tu caso creo que lo que te costó fue que te creyeran la historia, ¿fue así? Sí, eso lo viví muy duramente porque siempre era como que se me estaba juzgando a mí a ver si era cierto, si no era una persona despechada, no estaba buscando otra cosa. Porque este hombre había sido pareja tuya, ¿no? Este hombre había sido novio mío, nosotros no estábamos conviviendo juntos y yo me enteré del embarazo cuando ya había terminado la relación. Y bueno... ¿Él era el padre de...? Sí, sí. Sí, él es el padre, sí. Y bueno, fuimos al juicio penal, le dieron una condena de 3 años porque consideraban que si se les daba una condena más larga en el estado en que están las cárceles en nuestro país, iba a salir peor de lo que entraba. Y le dieron, ¿él abusó de tu hija? En reiteradas oportunidades. Pero un año y medio. Un año y 8 meses. Ahí fue cuando yo lo descubro. ¿Cómo descubriste vos? Porque bueno, el tema de las pruebas siempre es un problema, ¿no? En estas cuestiones, porque muchas veces son delitos difíciles de probar. Sí, pero empezó con una serie de indicadores que te das cuenta. O sea, dejó de comer, no podía tragar, masticaba la comida y la escupía, no jugaba más con los muñecos, con los juguetes, se quedaba mirando un punto fijo en la pared y se empezaba a acariciar el labio superior y vos le hablabas y podía estar 20 minutos haciendo lo mismo. Y otra serie de cosas que no las voy a contar porque tienen que ver con preservar la integridad de ella. Sí, por supuesto. Y yo creía en realidad que se estaba volviendo autista. Mi consulta fue por autismo. Y bueno, no era autismo. Y aparte, en la causa de mi hija hay un testigo que está en la causa de ella, ¿no? Que habló en el juicio oral. Bueno, la condena fue de ese tiempo, 4 años de impedimento de contacto. Este señor automáticamente apeló a la Suprema Corte de Casación. A la Cámara. Y estos señores lo absolvieron. Natielo, que es el tercer juez, no adhirió. Pero yo apelo para la Suprema Corte de Justicia. La apelación pasa primero por casación para que la autoricen. Y Natielo, ahí sí firmó a favor de Sal Yargués en no aceptar mi apelación a la Suprema Corte. Ahora nosotros en el día de jueves presentamos un escrito a la Suprema Corte para ver si me autorizan la apelación.
Terrible. ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto tiene ella? Ella ya tiene 11 años. 11 años. Pero él, al haberlo absuelto en este momento, puede ir a familia a pedirla y se la dan. No, es terrible. Que no se la van a llevar. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo la marcó todo este episodio? Bueno, ella está en tratamiento psicológico desde los 2 años y 9 meses. Hace 1 año que tenía el alta. Se enteró el día lunes a la noche cuando a mí me dieron el aviso de que los habían absuelto de lo que estaba pasando. Y la verdad que le agarró pánico, me abrazó, me empezó a llorar. Me dijo, mamá, te pido por favor, no lo quiero ver nunca más en mi vida. Me dice, ¿vos te acordás que cuando él me venía a buscar yo lloraba y no quería ir con él? Y era por todo lo que me hacía. Y entonces yo me quedé, porque como tiene 11 años, le digo, ¿cómo que te acordás de todo lo que te hacía? Me dice, sí, mamá, yo me acuerdo de todo. Claro, tenía ni 2 añitos. No, lo que pasa es que también acá hubo un tema. Familia pidió una revinculación cuando ella ya tenía más de 3 años. Y la revinculación que se hizo en familia en ese momento, que no me permitieron estar a mí, se hizo en un lugar público, en una plaza, fue con mi hermano. Y la gorda, ni bien lo vio, se hizo pis encima, se abrazó de las piernas de mi hermano, se hizo pis. Terminaron, o sea, me la trajeron para que la cambiara, la volvieron a llevar. Dieron por finalizada la visita, la tenían que volver a ver y como la gorda hizo 2 episodios muy fuertes, la psicóloga, uno en el consultorio de la psicóloga, presentó un escrito, yo lo llevé a la fiscalía avisando que al día siguiente, que era un sábado, no la iba a llevar a la gorda, que interrumpía las visitas. Y entonces el tribunal me procesó por 1 año por impedimento de contacto. No, es increíble. Yo digo, estos jueces se tomarán el tiempo de estudiar los casos como se merecen, porque estamos hablando de seres humanos chiquitos que van a quedar marcados de por vida, ¿no? Por estos episodios. Totalmente. O sea, una cuestión de papeleo así. Yo que iba bastante al despacho. Bueno, lo que sabemos es que tienen relatores. Ellos no leen las causas. Alguien se las lee y les hace un resumen. Pero ni siquiera en muchos casos, en el caso del chiquito, sé que en la causa no dice que él fue violado por su padre, porque como dice la familia, no fue así. Entonces a veces hasta inventan historias. En el caso de Kevin, que es muy diferente al de las chicas, ellos lo que decidieron fue que Eduardo Suquiasian tenía que cumplir, quien atropelló y abandonó a mi hijo, tenía que cumplir con 3 años de prisión efectiva. Mi abogado enseguida me dijo, mira que con 3 años puede llegar a cumplir con 8 meses. Y acá en la Argentina nos conformamos con el mínimo de la pena. Yo siempre digo que estamos mendigando justicia. Pero Suquiasian, al estar 2 meses preso, le dijeron que podía seguir cumpliendo en su domicilio porque así podía seguir estudiando en una universidad privada donde él estaba estudiando. Entonces, estos jueces son los que me dijeron, bueno, su hijo está muerto, nosotros estamos acá para los vivos. Y eso la verdad que... No, es una puñalada. Sí. En cada uno de los casos duele muchísimo y por eso creo que los familiares de víctimas nos acompañamos y nos agrupamos tanto y nos necesitamos, ¿no? Así que... Y vos desde entonces estás luchando, ¿no? Yo abandoné directamente. Al cumplirse 10 años de la causa de Kevin dije, hasta acá llegué. No sé ni dónde está la causa ni me interesa. Pero todo esto es desgastante, escuchar todo esto... Te lastima muchísimo. Sí, no te permite además duelar a tu hijo, ¿no? Hacerlo en paz. No, porque... y el resto de los hijos que uno tiene, no llega un momento que tenés que decidir y decir, bueno, hasta acá llegué. Intenté hacer lo máximo posible, trato de seguir adelante por los demás también, ¿no? Aunque sea acompañando a los demás. Pero lo que a mí me duele es que uno tenga que juntar casos como para decir, estos jueces no sirven. Sí. Yo sola no pude, quizás ella sola no pudo. Tenemos que juntar 10 casos como para decir, ven, no sirven, tenemos que hacer algo con esto. Claro, sí, uno siempre se pregunta hasta dónde hay que llegar, ¿no? Además, insisto que siempre se expone a la víctima, siempre, en todos los casos. Seguramente los nenes de ella y todos los casos con los que yo trabajo han ido a los tribunales y a ser periciados entre 10 veces, por decirte poco. Cuando el imputado va una vez, si va, y si logran que lo imputen.
¿no? María, Aldana nos contaba que, bueno, su sobrino, hijito, vos es como un hijo más para vos, ¿no es cierto? Siente miedo y vergüenza. ¿Tu hija hoy cómo está cuando hablamos de este caso? Lo que pasa es que mi hija sabe que yo estoy viniendo a los medios, pero no hablo, o sea, digo que vengo a pedir justicia para que ella no vea más al papá. Puntualmente no se habla del tema. No se habla del tema desde que sucedió inclusive en mi casa, para que ella no se sienta revictimizada ya más de todo lo que ha pasado. Bueno, vos nos pediste no mostrar tu rostro. ¿Esto es por pedido de ella? ¿Por qué lo...? Esto es porque, bueno, no quiero hablar del tema también porque es lo mismo, sino hubo en una primera entrevista mostrarle el rostro y sucedió algo. Claro. Que tiene que ver con los amigos. Entonces, por eso mismo no muestro más. Una cuestión social, más que nada. Totalmente. ¿En algún momento fuiste amenazada o...? ¿Ahora? Sí, o desde que sucedió esto, Desde de que vos estás en sucedió esta esto, lucha en la fui justicia. amedrentada un montón de veces. Un montón de veces. Hasta que en un momento, por ejemplo, hay una denuncia porque a una de mis hijas, la más grande, estaba parada en una parada de colectivo a 2 cuadras de mi casa y un individuo pasó caminando cuando salía de mi casa y después se lo encontró en la parada de colectivo pasando por la vereda de enfrente. Ella estaba sola, le mostró el arma que tenía y siguió caminando y se fue por la calle de mi casa. Terrible. Y en el entorno de tu hija, en el entorno escolar, ¿cómo se reacciona con esto? No, gracias a la terapia que enseguida, porque la verdad que el Estado al final nunca me dio la terapia que me iban a dar y me habían dicho que si comenzaba con el tratamiento antes de los 3 años, justamente tiene muchas más chances de que cuando vaya creciendo, digamos que los síntomas y todo lo que puede explotar se atenúe o desaparezca, ¿no? No, o sea, si le hacen estudios a los 40 años, el abuso salta, siempre. Pero lo que se atenúan son las consecuencias. Entonces, como yo veía que pasaba el tiempo y el Estado no me otorgaba ningún tipo de tratamiento, busqué en forma particular un especialista y empezó a los 2 años y 9 meses. Yo quería que empezara antes de cumplir a los 3 años por este tema. Claro. ¿Y ella tiene ahora problemas para relacionarse? No, ahora no, tenían en su momento sí, o sea, no se relacionaba con ningún hombre, con ninguno, si fuesen los tíos, el hermano. Le costaba muchísimo y por suerte eso con el tratamiento lo superó totalmente. Ahora no tiene problema, saluda a todo el mundo, se ríe. Está enojada estos días está enojada. María, que se te ve como una mamá muy sensible, muy mamasa, no sé si todos coincidimos, ¿no? Como que hablas desde las entrañas y te entendemos. ¿Cómo es esto? Y también la involucro a Julieta. ¿Cómo es esto de tal vez omitir por completo el tema de la violación? ¿Vos sentís que a veces como mamá, desde ese rol, la necesidad de hablar con ella y que si tal vez le quedó algo en el tintero que lo pueda expresar, de preguntarle qué siente? Sí, lo que pasa es que yo nunca quise como ensuciar la cosa, ¿no? Como que se entendiera de que yo la estaba induciendo a algo. Para mí es prioridad número 1 que ella esté bien. Entonces me guié mucho por las charlas que tengo con la psicóloga de ella, ¿no? Ella se ha expresado. Ella, por ejemplo, una vez a los 5 años encontró fotos debajo de la cama. ¿Encontraba fotos? Yo no entiendo. Las cosas que yo no encontraba las encontraba ella. Entonces vino un día y me dijo, yo quiero cortarlas. Se apareció con las fotos y me decía que quería una tijera, las quería cortar. Las cortó y después las quería, yo tengo un fogonero en el jardín de mi casa, las quería quemar. Entonces yo le dije que bueno, que le iba a ayudar y fui, prendí el fuego del fogonero y ella iba tirando los pedazos de fotos cortadas. Y dijo, cuando terminamos, dijo, ahora ya está. Era como una liberación, ¿no? Claro, una necesidad de... es importante lo que dice ella, porque uno en general intenta como que los nenes... La vamos a despedir a María, que se tiene que ir. Te agradecemos muchísimo por haber estado acá y por tu valentía. Te felicitamos. Gracias a todos ustedes y que por favor la gente siga firmando el petitorio para las causas, para que estos jueces se les haga el juicio político y lo saquen. Sí, bueno, desde este medio de comunicación estamos aportando, ¿no? Nuestro granito de arena como lo estamos haciendo con los colegas. Gracias a vos.
Sí, nos decías. No, que uno intenta como dejar que los chicos puedan ir expresando a medida que les va surgiendo las diferentes inquietudes respecto de cómo estos son casos que lamentablemente duran 3, 4, 5 años, judicialmente Las causas, hablando. claro. Van pasando también por diferentes procesos evolutivos donde se van preguntando cosas que por ahí antes no se preguntaban. Entonces uno intenta no hablar o no decirle cosas que ellos no manifiesten. Ajá. Como una... O sea, responder a sus inquietudes, no darle más Totalmente. información de la que ellos requieren. Claro, ni preguntar cosas ¿Cómo te específicas. manejaste vos en este caso? ¿Con mi hijo? Sí, en cuanto a la información o cómo hacer para, bueno, si hablar o no hablar del tema. Y lamentablemente en casa se habla demasiado del tema, porque cada uno que entra siempre, qué noticias, qué pasó, viste lo que dijeron. Claro. O sea, es inevitable. Tengo 4 hijos que si no lo escucha uno, lo escucha el otro. Claro. El tema del nene, nosotros con mi marido tratábamos de que no, o sea, el mismo lunes, que fue cuando nosotros salimos a aclarar, de que el nene no se dé cuenta, lo llevé al colegio yo, lo fui a buscar yo, lo dejé en mi casa, me fui hasta la casa de este hombre donde estaban las cámaras. Le dije, no salgan a la calle, yo ahora vengo, estaban con mi cuñada, lo había dejado yo. Le dije a mi cuñado, no ponga la tele, no pongas nada, que no vean nada, solamente dibujitos. Bueno, en un momento cuando yo vuelvo a mi casa, entro a mi pieza, pongo el noticiero, estaba hablando mi tía, ¿no? Adriana, que es la que sale, que da de la cara. En un momento me llaman, me dice mi marido, te llaman, Aldana, salgo y quedó el noticiero puesto. Y ahí fue cuando entró él y vio a mi tía en la tele, entonces me preguntó qué pasaba. A la vez que la vio es obvio que leyó abajo lo que decía. Claro. Y bueno, se lo tuve que explicar, ya que este hombre estaba en libertad lo sabía, porque fue lo primero que le dije cuando yo me lo enteré. Creo que fue el viernes, el sábado. Al lunes es cuando él ve las noticias. Y dice, todo esto es por mí, mami, me dijo. Sí, es por vos, hijo, pero quédate tranquilo que no te va a pasar nada. O sea, trato de llevarlo por el mejor lado. ¿Y cómo lo vive que todo eso sea por él? ¿Qué le provoca? ¿Qué sentimiento le provoca? Vergüenza. Vergüenza, no siente otra cosa más que vergüenza. Por más que haya mucha gente que se ha comunicado, que lo quiere ayudar, que le quiere dar cosas, que le pregunta qué es lo que él quiere. O sea, toda esa tensión es como que por un lado lo tranquiliza, porque le prometen que le van a traer una cosa, la otra. Entonces como que como criatura le gusta. Pero la vergüenza no se la saca de encima, no quiere ir al colegio. Y algo más, el estigma, porque yo estuve esta semana ahí en Pablo Podestá con Adriana y lo pude ver al chiquitín de lejos y si fuese un chico afeminado, homosexual, no hay ningún problema, pero puntualmente en este caso no lo es, no me dio esa sensación. Era un chico que estaba con una remerita, cuento esto nada más, naranja, una remera de fútbol, jugando con los chicos del barrio a la pelota, como cualquier niño de su edad. Digo, yo creo que ni hay que hacer esa salvedad. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque una de las argumentaciones de estos dos jueces negligentes y responsables era que justamente este chico tenía ciertas conductas de travestismo. Digo, no es así. Pero por eso ni digamos que no es así. Que si así lo fuera no hay problema, ¿no? Pero no es así. Claro, no justifica que tengan que aclararlo. No, pero tiene que ver con fallo. lo que decía él de la capacitación, porque digo, uno como juez, ¿no? Porque ellos también decían que se basaron en los psicólogos, digo, o eran psicólogos que no entendían nada o interpretaron mal. Uno no puede hablar de la orientación sexual en un niño de 6 años. Digo, Bueno, yo sé que la marcada, aclaración claro. no existe, no hay orientación sexual en esa edad, y menos, digamos, referido a la genitalidad. No Y lo es que es posible. terrible de este caso, que debería ser un agravante, es que uno como madre, me pongo en el lugar de ellos, vos pones a tu hijo en manos del profesor, el entrenador del club. Acá justamente yo me imagino que la abuela, para más seguridad del nene, venía a buscarlo el micro como para llevarlo al club a jugar al fútbol. Y ahí es donde le hacen tanto mal. Entonces, hasta debería ser un agravante cuando está con un sacerdote. En esos casos es peor agravante, todavía. Claro. Cuando es una persona encargada de su educación, es un agravante. Un tutor es un agravante. Es un agravante del parece delito. que no Claro, acá parece que no lo después fue. está la consideración que hicieron estos jueces, que para ellos no es ni siquiera un delito gravemente ultrajante. Ellos lo subsumen en un abuso simple. Pero es un agravante todo lo que acabas de enumerar. Pero supongamos que este chiquito tuviera alguna tendencia homosexual. No, es que no importa. O sea, no sería... Claro. Me parece que ni siquiera importan las circunstancias del caso, no importa nada del caso. Acá lo único importante es que en una sentencia se hizo una valoración sobre una víctima. Esto es lo que es tenemos aberrante que lo mencionen. Es aberrante que lo mencionen. Que mencionen eso es aberrante. Como que es aberrante
mencionar de que por la pobreza tenés determinado. Claro. Es aberrante. Esto, vi la otra vez una campaña de femicidio y de violaciones, había un montón de cosas. Y había una pancarta que decía: a mi violador nadie le preguntó cómo estaba vestido. Y me parece que esto sintetiza, ¿no? ¿Por qué estamos preguntándole a la víctima? ¿Por qué estamos mirando a la víctima? Acá lo único importante es el que comete el delito. Esto es lo que castiga el sistema judicial y esto es lo que tenemos que capacitarnos todos los que formamos parte del sistema judicial. Lo único importante es perseguir el delito y el delincuente. La víctima hay que protegerla. Sí, absolutamente. Pero está bueno igual conocer los casos así íntimamente, ¿no? Para que reaccionemos como sociedad, que estas cosas no pueden pasar, no pueden sumarse 50 casos para que tengamos que hacer algo. Aldana, ¿cómo está él hoy? O sea, ¿cómo era la vida hasta ahora? Porque ahora con estas noticias, supongo que volvió, ¿no? Un poco... Volvió todo atrás, sí. Claro, para atrás. Y fue como expliqué en otro canal cuando fui, y nosotros habíamos tratado de borrar toda esa parte de su infancia, ¿no? De no recordarle, de si bien en los primeros tiempos él se orinaba encima y se había puesto muy violento, como que era muy negativo con todo lo que nosotros le queríamos brindar, ¿no? Nosotros de a poco, mientras que mi abuela estuvo viva y todo, de a poco se lo fuimos sacando, le fuimos demostrando de que no todos los hombres son malos, porque también le había quedado eso de que por ahí no quería nada con nadie. Tengo tíos y no quería saber nada con nadie. En el caso de ustedes, ¿cómo fue que se dieron cuenta de que estaba siendo abusado, que fue violado? Porque lo habla el nene. Porque, claro, ya es una edad en la que el chiquito ya manifiesta directamente en forma oral. Estaba él hablando con un primo en casa y bueno, él le dice: si vos me das 2 pesos yo te hago cosas, ¿no? Le dice, y mi primo le contesta, grande, mi primo, bastante diferencia de edad, le dice: no, dice, ¿cómo vas a decir eso? Eso lo hacen las nenas, dice, vos sos un nene, vos no tenés que decir eso. Entonces le dice: no, si yo se lo hago al entrenador y él me da 2 pesos, le dice. Bueno, esto mi primo se va a la casa, se lo cuenta a la madre, que no es Adriana, es otra de mis tías. Mi tía me llama el otro día y me lo dice. Me dice: fíjate, dice, ¿qué pasa con el nene? Dice, ¿qué es lo que pasa con el entrenador? Dice. Entonces le digo, bueno, ahora está en fútbol, él cuando venga lo hablo. Llega el nene al rato y le preguntamos si quería comer, estábamos cenando en casa. El nene dice que no y se mete directamente a la pieza. Entra mi abuela y atrás de mi abuela entro yo. Y veo que mi abuela lo tenía boca abajo en una cama, limpiándole la cola con un algodón con crema. Entonces le digo yo, ¿qué le pasa? Entonces dice, no, tiene la cola irritada, dice que le duele. Dice, pero el otro día estaba igual, me parece que no puede ir bien al baño, me dice mi abuela. O sea, más lo que me dijo mi tía anteriormente no era que el nene no podía ir al baño. Asociar y... Claro. Y recién lo dejaba el entrenador en la puerta de mi casa, entonces como que no había mucha vuelta que darle. Entonces bueno, yo ahí lo agarro al nene, lo llevo a mi pieza y empezamos a hablar con mi marido, le empezamos a preguntar. El nene no quería hablar, se frotaba las manos, como siempre lo hace hasta el día de hoy, que se frota las manos cuando se pone nervioso. Hacía rato que no lo hacía, ahora lo empezó a hacer de nuevo. Mirá, es un signo de cómo se revictimiza a los chicos con todas estas situaciones. Y bueno, le empezamos a hablar. Primero dijo que él no quería decir nada porque este hombre le había dicho que me iba a matar a mí, que iba a matar a mi abuela. Cosa que mi marido le dice que se quede tranquilo, que él lo iba a defender, que no iba a pasar nada. Y bueno, en un momento el nene se quiebra, se pone a llorar y dice que sí, que este hombre... nosotros le habíamos preguntado si era verdad lo que él había dicho del tema de los 2 pesos y todo, y fue lo primero que dijo, que sí, que era verdad, que él le daba plata para que él le haga cosas. Y que, bueno, pero hoy, ¿qué te hizo? ¿Por qué te duele la cola? Dice, no, dice, cuando nos estábamos yendo me llevó al vestuario a mí solo, dice, me dijo a todos que me iba a cambiar. Dice, y primero me bajó los pantalones y me metió una ramita en la cola. Dice, y como yo lloraba me pegó un cachetazo, dice. Y después me quiso, con el pito de él me quería meter a mí en la cola. Así fue lo que dijo. Y bueno, ahí sumé el enrojecimiento de la cola de él, ¿no? Claro. Bueno, salgo de mi pieza, se lo cuento a mi abuela, automáticamente fuimos a hacer la denuncia. Fue eso, esa es la declaración del nene. Y que tocando el tema estos días en casa, que fue muy tocado, yo se la pregunté si él se acordaba y se lo acuerda. Todo, como me lo declaró ese día, me lo declaró antes de ayer me lo declaró de nuevo, todo lo mismo.
Lo mismo que me Es dijo. tremendo. Otra vez vuelvo a hacer la pregunta. ¿Los jueces no escuchan estas historias? ¿No ven lo que les pasa a los chicos? ¿Cómo puede ser que se reduzca la pena de un hombre y encima se la justifique de esta manera cuando tenemos estos relatos, ¿no? ¿Qué más se necesita? No les creen, esa es la realidad. No creen en el relato de los niños. Bueno, pero sabemos que hay distintas formas, ¿no?, en la justicia de probar. Está la cámara Gesell, están los testigos, están las pericias psicológicas, ¿no? Sí, está todo acto que el chico haga por fuera, ¿no? En la institución, en una escuela. Aparte en no un creo que hospital. haya forma de que una criatura invente tantas cosas juntas sin que lo haya pasado en serio. Pero en Eso este es lo que caso sí pienso yo. fue que le creyeron en la primera instancia. El problema fue en la casación. Claro, o sea, claro. acá no es que no le creyeron, sino que acá la casación, tomando en cuenta una cuestión moral de ellos, No, pero o ya inmoral aquí de lo grave ellos. es eso, es que creen en el testimonio del chico, en el testimonio de la familia. Lo que pasa es que hay ciertos ardides en la jurisprudencia, en la ley, que tienen que ser cambiados. Hay ciertas cuestiones que tienen que ser cambiadas de raíz, de base. Ellos consideran que como el chico había sido, que era una falacia, supuestamente abusado por su papá cuando era más chico, ese había sido el episodio tan ultrajante. Claro, ese el es que otro había argumento, marcado, ¿no?, que es grave. claro, el que había marcado, digamos, la vida, el que iba a marcar, digamos, tajantemente el futuro, la vida sexual, el devenir del chico, sus Ahora, relaciones. Tommy, Este no discúlpame. fue tan ultrajante. Fue Claro. ultrajante porque el chico ya había sido... Es una barbaridad. Pero decime, ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde saca No. Piombo esto de que había No tengo sido? idea, no tengo idea. No sé porque, o sea, con las pruebas que nosotros tenemos de que solamente la que el padre estuvo detenido toda la vida del nene, y ya con eso, ¿qué me pueden decir ellos a mí? O sea, si no hubo contacto, no hubo en ningún momento. El nene entró 2 veces a un penal a ver al padre y era bebé. Y imagínate que en una cárcel él no puede tener acceso a nada, hacerle si también le quieren dar la vuelta por ahí, ¿no? No tuvo contacto con el padre Ni en siquiera ningún momento. figura en la causa, digamos, esto, de que fue abusado sexualmente. Lo dijeron después como para ellos defender sus Sí, esta fue una argumentos. declaración de Piombo. Claro, exactamente, pero fue en los medios la declaración, no Sí. es que figure en la causa en algún lado. Y Aldana, te hago una consulta respecto a que se dice que Mario de Tolosa, este hombre, vive cerca de la casa de ustedes. ¿Esto es así? ¿Vive a 4 cuadras? 3 cuadras. 3 cuadras de la casa de ustedes. Sí. O sea que en cualquier momento se pueden cruzar ahora. Y ahora no creo porque me parece que se ha ido del barrio, pero Claro, bueno, está es, una asediado locura, es una locura pensar que lo soltaron hace un año y que nunca nos informaron de nada, que mi hijo juega a la pelota, que mi hijo va a comprar, que mi hijo tiene sus amigos, que mi hijo va al colegio, tiene una vida normal como toda criatura y que estaba el violador tan cerca de él todo el tiempo. Aldana, después de este episodio que nos contás y que hicieron la denuncia, ¿cómo siguió el tema? ¿Qué hiciste vos con él, con el chiquito? ¿Qué hizo la familia? ¿Cómo lo contuvieron? ¿Qué tipo de tratamiento? tuvo Tratamiento que hacer? psicológico tuvo muy poco el nene. No sé por qué, no sabía explicarte porque, como le dije a todos, si bien el nene quedó a cargo mío y de mi abuela, quien era la mayor responsable era ella, ¿entendés? ¿Por qué qué pasó con la mamá? La mamá del nene lo abandona cuando el nene tiene 2 años. No, 2 meses, perdón. A los 6 meses es cuando cae detenido el padre, que queda directamente con mi abuela y conmigo en mi casa. Sí. ¿Y por qué lo abandonó? ¿La madre? Sí. Porque no llevaba buena vida con el padre. En sí, ninguno de los dos era buen ejemplo, ¿no? Para el Sí. nene. Pero ellos tenían mucha violencia entre ellos, había mucho tema de droga. Una gente estaba perdida. Y el padre le levantaba mucho la mano a la madre. Era una chica joven ella. Creo que no sé si tendrá mi edad. Y en un momento cuando tuvo la oportunidad se escapó. Porque en verdad se escapó. Lo que hizo él fue escaparse. Claro. Y nunca quiso a la criatura porque siempre dijo que el nene salía con los genes del padre. Ay, Dios. Que la verdad, que yo pienso que lo juzgó la madre de principio también, ¿no? Pero, bueno, eso y me fue decís cuando que no tuvo mucho tratamiento psicológico, esto No. no te aconsejaron. Lo aconsejaron, pero, o sea, es como que mi abuela no lo siguió, no sé si porque ella no quiso o porque no se pudo. Y tampoco del juzgado nunca se preocuparon por cómo seguía el nene. Claro, eso quería preguntarte, ¿no? Porque quizás a veces por desconocimiento, por falta de información, desde la familia no se lo contiene con el tratamiento que se ve. Pero la historia que está contando Aldana es tremenda, ¿no? Este chiquito Nosotros, realmente necesita mucho. Precisamente mucho apoyo. mi cargo es defensora de
mal llamados menores incapaces, de niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos en su salud mental, y justamente lo que hacemos nosotros es verificar solamente las circunstancias de la víctima cuando es un chico o una persona con padecimientos, solamente para protegerlo. O sea, este es el único objetivo. En este caso, evidentemente, el defensor tampoco promovió medidas. Claro, luego falló, ¿no? Falló todo. Porque creo que todo falló. Sí, tendría que haber promovido medidas para poder proteger al chico que no se hicieron. Pero bueno, es nuestra función, nosotros sí lo estamos haciendo en esto. Digo, incluso acabamos de lanzar una línea 0800 para que nos llamen si pasan estas cosas o cualquier necesidad. ¿Cómo es la que línea? tengan los Aprovechemos chicos. y hagamos el servicio. 0812 asesoría. Bien. Y bueno, es para que nos llamen todos los chicos, chicas o personas que conozcan que se les esté vulnerando un derecho, y ahí poder nosotros ayudarlos, y no que tenga que pasar un año y nos enteremos por un canal de televisión estas circunstancias. Y bueno, y nos pueden llamar por cualquier cosa, ¿no? Porque es un servicio de la justicia que pagan los ciudadanos, desde la luz de nuestras oficinas hasta nuestros sueldos, con lo cual nos debemos a los ciudadanos. Ahora, Yael, ¿puedo preguntarle algo cortito, Pau, que me quedo pensando? ¿Por qué se está considerando hacerle un juicio político, enjuiciar solamente a los jueces, o deponerlos o destituirlos, y no a todo ese grupo de personas que trabajan alrededor de ellos, llámese peritos de investigación, peritos psiquiátricos o psicológicos, relatores, digo, porque me parece que estamos hablando de dos jueces que vienen fallando a favor de los asesinos y de los violadores hace muchísimos años, y que trabajan mancomunadamente con un grupo de gente que los asiste. En este caso puntual, que sin hablar mucho del caso puntual, yo evidentemente estaba probado, y todo el cuerpo que estuvo alrededor probó el hecho. O sea, no hubo una falla del equipo. Acá hubo una falla de los jueces de casación que dictaminaron esta barbaridad. Claro, con todo el expediente, con toda la suma de... No falló la primera instancia, no falló el tribunal oral, falló la casación. Claro. Y la Suprema Corte, tengo entendido que ahora estaría revisando el caso, por eso de hecho sale a la luz, porque esto se abre en la Suprema Corte. Posterior, si la Suprema Corte no lo reivindicaría esto, iría a la Corte Suprema, y posterior, yo creo que por la violación que hay a las normas institucionales, incluso nos cabería la Corte Interamericana. O sea, hay un montón de instancias de revisión. En este caso particular no falló el equipo, fallaron los jueces. Yo quisiera agregar algo desde la Asociación Madres del Dolor y con otros familiares de víctimas, con Matías Bagnato. Tenemos un proyecto que está en el Congreso donde pedimos que cuando se libera un violador, cuando se libera un abusador, un asesino, que le informen a la familia. Claro. Porque en muchos casos pasa que, como en el caso de ellas, el violador generalmente cercano al entorno familiar recupera la libertad y la familia no se entera de absolutamente nada. O como en el caso de Matías Bagnato, liberan al asesino de toda su familia. Estuvo Matías contándonos eso aquí también. Y él no estaba, entonces tenemos ese proyecto en el Congreso y pedimos... aprovecho para decir, pedimos en el Congreso que traten los proyectos que vamos presentando, ¿no? Sí, bueno, todo ayuda, ¿no? Todo suma, hay que estar muy atentos desde todos los organismos con los que contamos, ¿no? Como sociedad, para que estas cosas no pasen. Porque, bueno, yo vuelvo a insistir, alguien se puede equivocar, pero tiene que haber un sistema que corrija ese error. Ahora, cuando los jueces se equivocan con tanta asiduidad y cuando tienen tantas contradicciones, ¿quieren ver algunas contradicciones del juez Piombo, por ejemplo? Hemos hecho un compilado, asómbrense. Estamos equivocados. Yo estoy con usted, Novarecio. Pero si está equivocado, ¿cómo aplica eso que dice usted está equivocado? Nosotros consideramos que todo esto se da y se dio en este caso, cuando el padre, que está en otro expediente, abusó de su hijo. Eso consideramos nosotros. Estamos equivocados, Novarecio, yo estoy con usted. ¿Cómo me va a decir que si está equivocado falla de esa manera, doctor Piombo? No. Es de loco. O sea, o usted no está bien, o no sé, o algo pasa. No, yo lo que quiero decir es que respeto todas las opiniones. Que el abusador de este chiquito haya recibido la pena que recibió. ¿Es justo para usted? Que recibió la pena es así, para mí es así. Ahora, la tutela del chiquito no es nuestra. No le importa, no, le salió, casi lo traiciona el inconsciente, no le importa, está clarísimo. Sí, ustedes estarán preguntando lo mismo en casa, ¿no? ¿Cómo puede seguir en funciones una persona que tiene tantas contradicciones, que se manda tantas macanas, para decirlo así suavemente? Aldana, nos estabas contando un poquito cómo fue la evolución de tu hijo, ¿no? Después de este episodio. ¿Él pudo volver a tener una vida normal rápidamente? Rápidamente no,
pero aunque la volvió a tener, o la tenía, mejor dicho, hasta el lunes pasado que saltó todo esto. Sí, siguió siendo un nene normal después de un tiempo que nosotros pudimos, ¿cómo te puedo explicar? Pudimos normalizarlo a él, tranquilizarlo, darle la seguridad de que este hombre estaba preso, de que no iba a salir, de que no iba a volver a tocarlo. ¿Cuáles eran las preocupaciones de él en ese momento? El cruzárselo a él. El miedo a él. Miedo a él, a volverlo a ver. Fundamentalmente miedo. ¿Y cómo manifestaba? Porque te digo que en ese momento ni cuenta se daba de la gravedad del asunto ni de la vergüenza que tiene hoy en día. Claro. Yo te digo que solamente tenía miedo a ese hombre. Hoy en día lo toma de otra manera, de otro punto de vista. Es una edad media difícil también, 11 años, ¿no? Y es como que está queriéndose... ¿cómo te puedo decir? Tiene un grupo de amigos, ya tiene, supuestamente él tiene una noviecita que tiene ahí, tiene amigos que van a casa, tiene amigos en el colegio, entonces en el mismo Facebook tiene amigos, ¿entendés? Claro. Es como un golpe para él. Y en todo este tiempo no se habló del tema. No. Y él para no nada. lo trae, nunca lo trajo, nunca lo planteó. No, nada de nada. ¿Eso está bien? ¿Es la forma de manejarse? Sí, lo único en lo que intervendría, digo, no quiero decir que está mal, ¿no? Cada uno acciona como puede, es que él no tenga una contención psicológica. Digamos, en general, no se trata de que esos temas no se hablen en la casa por las intervenciones que pueden tener, que pueden generar un daño, pero sí en un espacio terapéutico, ¿no? Sí, y sobre todo cuando por un motivo como en este caso. Lo que me ¿no? parece muy importante de lo que dice ella es de lo que va pasando en el niño evolutivamente, que hay cosas que en ese momento no comprendió porque tenía 6, pero que hoy tiene 11, ¿no? Y que este impacto, digamos, mediático, donde comienza a escuchar otras cosas y tiene otra información naturalmente, le impactan. Por eso yo digo que son tratamientos que son casi que de por vida, no porque no se puedan recuperar, que de hecho lo hacen, sino porque en cada momento evolutivo puede despertar otras inquietudes. ¿Y a qué hay que prestar atención? ¿A qué tipo de manifestaciones? Primero, para mí fundamental, que lo dijo alguno por ahí, es esto de que un abusador de niños en general tiene mucho contacto con el niño. No es un desconocido, no es alguien que le es ajeno. Y tiene un manejo de los niños, ¿no? En general, incluso es muy bien aceptado socialmente, ¿no? Estar atento a ese tipo de cuestiones. Y después, todos los síntomas pueden ser todos los que fueron nombrando hoy. El control de esfínteres es algo bastante clave, ¿no? Sí, que comiencen a tener miedo a una persona que antes no le tenían, que eviten ciertos lugares, ciertas personas, retrocesos en el colegio, retrocesos evolutivos, esto de no retener esfínter, todo, cambios de humor, de conducta. Julieta, si bien el menor, ya sea hombre o mujer, siempre va a arrastrar, ¿no? Esa serie de episodios, esos malos momentos, con una buena contención psicológica, familiar, el niño abusado puede rehacer el día de mañana una buena vida, digamos, a poder superar ese trauma y vivir la vida como cualquier otra persona. Sí. Cuanto antes uno trabaje sobre la temática, mejor es el pronóstico de calidad de vida, digamos. Sí me pasa gente que viene grande, que fue abusada de niño y ya toda la vida tuvo como estas dificultades. Pero cuanto uno más rápidamente asiste a un niño en esta situación... Es un buen mensaje. Sí. ¿Vos hoy sentís que él tiene alguna manifestación diferente a los chicos de su edad, que podés asociar con lo que le pasó? No, porque era un nene normal hasta el lunes que se volvió a tocar el tema. Era un nene normal, un nene normal que jugaba a la pelota, que iba a la escuela, que tenía ganas de ir a la escuela, porque el tema del que yo digo que no tiene apoyo psicológico, el único apoyo que tiene él es un gabinete de la escuela, que es muy buena escuela, que 2 o 3 veces por semana se sientan a hablar con él, ese informe una vez por semana me lo dan a mí, hablamos de que cómo estuvo esta semana, qué fue lo que hizo mal, contame, o sea, ellos me cuentan a mí lo que pasó en el colegio y yo le cuento todo el tiempo lo que pasó en casa. Es una comunicación que tenemos porque él va 8 horas al colegio. Claro. Y es un colegio muy bueno que lo contiene mucho también, sabe su historia desde el momento que el nene ingresó al colegio, desde primer grado, y
O sea, es que no es como que él sale de casa y va al colegio y hace lo que quiere y viene a mi casa. No, estamos comunicados con la escuela todo el tiempo. Claro, familiar, además. Por suerte te ha tenido a vos, a Aldana, a tu abuela, ¿no? Al círculo familiar que lo contuvo, este colegio que por suerte está haciendo las cosas muy bien, porque es pesada la historia que le tocó vivir, ¿no? Una madre que lo abandona, un padre preso, este tema de la violación, terrible. Quiero aclarar que todos los niños que han sufrido abusos son normales, digo, uno tiene la normalidad es por parte de quien ejerce esa violencia sobre un niño. Por supuesto. No, pero bueno, lo que queremos decir es que quedan huellas, me parece importante, porque el niño vive con ese estigma, por eso me parece muy importante hacer esa salvedad. Por supuesto que uno lo dice desde la buena voluntad. Sí, por supuesto. Pero bueno, quedan miedos, quedan vergüenza. Totalmente. Muchas veces sucede que quedan dificultades en las relaciones, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo. Totalmente. Bueno, por suerte está bien y está teniendo una vida normal. ¿Qué pasa con lo que se está promoviendo desde el INADI, ¿no? Con respecto a estos fallos? ¿Qué consecuencias ha tenido hasta el momento? Mira, nosotros intentamos actuar frente a este tipo de fallos. El INADI es un organismo que recibe denuncias, ¿sí? Por este tipo por cualquier motivo de discriminación, pero bueno, hemos recibido varias denuncias en casos referidos a estas temáticas, y lo que hace es elaborar un dictamen que lo eleva a la justicia, ¿sí? Para la justicia lo tenga en cuenta a la hora de fallar. Ahora, Pablo, ¿es común encontrar dentro de los fundamentos de fallos de jueces cuestiones así discriminatorias? Es más de lo normal. Qué increíble. Sí, porque bueno, ha trascendido por lo que pasó con el caso, pero no sabemos de otros. Yo vuelvo a insistir con un concepto, ¿no? Creo que a los dos jueces de la Cámara le tienen que aplicar los órganos de control de la provincia de Buenos Aires, de la justicia, el procedimiento del juicio político y hacer eco a los pedidos que ha recibido, que los estaban mencionando acá. Pero que tenemos que reflexionar todos, llevarnos una reflexión acerca de en qué estado está la justicia en algunas cuestiones, vinculado a los procesos de democratización interna, ¿sí? Y a los procesos de reflexión de algunas temáticas. La justicia atrasa, es arcaica, en algunas cuestiones es arcaica, en estas cuestiones es arcaica. Da vergüenza ser ciudadano de un país donde hay personas que reflexionan de esta manera. Claro, pero por eso yo decía, es terrible que lo hagan dos jueces, ¿no? Que se supone que son personas muy preparadas, pero de alguna manera no hay que ser tan hipócrita. Refleja el pensamiento de una parte de la sociedad y eso es muy triste también. Y habla para mí de la cruel realidad que es la justicia para ricos y la justicia para pobres, que eso la verdad que existe. Muchas veces yo insisto con la idea de que, sobre todo en algunos ejes, el machismo de la justicia en sus fallos, ¿sí? Y la cuestión de los niños, porque acá esto ni se debería haber puesto sobre papel, es una aberración haber escrito lo que escribió, porque la Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hay cuestiones que se tienen que... Bueno, acá está... Sí, Pablo, pero no solamente eso, a ver, yo pensaba, la ambivalencia, recién ya él decía, ¿no? Y yo suscribo lo que ella expresaba, hay que tratar de amigar a la sociedad con la justicia, a pesar de que parece una tarea prácticamente imposible. A mí me parece que al revés el esquema. La justicia con la sociedad. Bueno, pero a eso iba, Pablo. Mira, estamos en un país... En 30 años de democracia, la justicia está atrás del proceso democrático. Bueno, pero aparte no solo eso, estamos en un país, digamos, a la vanguardia en materia de leyes. Es algo que yo reconozco, pocas de las cosas que reconozco de este gobierno, pero digo, estamos, en el año 2006 se promulgó y posteriormente se sancionó la ley de identidad de género, en la cual las parejas homosexuales se pueden casar y planificar, digamos, una vida como cualquier otro ciudadano. Pero acá no estamos cuestionando la ley, estamos cuestionando a quienes la están aplicando. Pero ese es el tema, digamos, frente a una sociedad con leyes tan claras, tan modernas, tan integradoras, que haya jueces que tomen como argumento de su coartada este tipo de situaciones, es extremadamente dual, es muy ambivalente. Lo que pasa es que existe esta ideología que tienen los jueces que, como me dijeron a mí, que ellos están para los que están presos. Entonces recibimos estas respuestas.
que las cárceles no sirven, como le dijeron a María, a mí que tiene derecho de estudiar en una universidad privada, entonces que se puede volver a su casa. Entonces en mi caso yo le tuve que hacer pericias al cuerpo de mi hijo para demostrar que no estaba drogado, que no estaba alcoholizado, que no, o ellos se tienen que concentrar en el psicólogo. Y los que cometieron tanto mal, ¿qué? Claro. ¿No? ¿Por qué tantos beneficios, tantas ventajas, tanto pensar en, bueno, pero hay que ver, pero la cárcel para esta persona no es... Y bueno, se verá, ese es otro tema, si las cárceles sirven o no sirven. Pero el hecho es que esta persona violó, esta es la sentencia con la que tiene que cumplir. Esta persona atropelló y mató, esta es la sentencia con la que tiene que cumplir. Y hoy en día estamos escuchando todo al revés. No, de decir Todo al cuántas revés. veces hay fallos que se acortan porque no hay donde alojar a un detenido. Es terrible. Es terrible. Que el sistema funcione así. Ahora, yo me quedé muy mal, Vivian, con algo que dijiste vos, porque yo te reconozco, bueno, hace muchos años que te entrevisto y te reconozco una luchadora. Sí. Y hace un ratito me dijiste, yo ya me cansé, tiré la toalla. Escuchar eso es terrible, de alguien que viene durante años con un dolor enorme a cuestas, el dolor más tremendo que se puede imaginar en el mundo es que perder un hijo, y has luchado contra viento y mareo para lograr justicia y que finalmente te tengas que dar por vencida. Lo que la pasa verdad es que tremendo. ya pasaron 13 años, ahora el 27 de mayo sería la fecha del cumpleaños de Kevin. Pero al cumplirse 10 años me quedé pensando y digo, sigo sobre lo mismo, o sea, en la causa de Kevin todos declararon lo mismo, cómo venía conduciendo su Kiasian, cómo fue el hecho, cómo cruzó mi hijo. Prácticamente no había nada como para comprobar. Pudimos hacer todas las pericias, demostrar la inocencia de Kevin y estar mendigando justicia ya había cumplido con 2 meses, le faltaban 6 para el mínimo de la pena, 6 meses más o 6 meses menos. Por supuesto que yo ya no lo hacía por su Kiasian, lo hacía como para dejar un mensaje. Bueno, ven, se puede. En la Argentina, a mis otros 2 hijos, ¿vieron? Fuimos por el camino del bien y lo logramos y no tenemos contactos políticos y no somos una familia adinerada, pero lo logramos. Les tuve que decir, mira, hasta acá llegué, hice todo lo posible, voy a ir por otro lado. Y ahora estamos en el Congreso por los proyectos y te cuento que este martes vamos a ver si apoyamos un proyecto que tenemos en tránsito o no, solamente pidiendo algo también de sentido común, que quien atropella y hace abandono de persona o quien está borracho con exceso de velocidad sea un agravante. Creo que no lo vamos a apoyar, porque el proyecto que está en el Congreso ahora lo que piden es que no sea factible de detención. O sea, que pueda llegar a tener 3 años de prisión, que sabemos que lo pueden llegar a dar en suspenso. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Estamos con nuestros abogados, el doctor Yes y el doctor Mazaira, viendo qué hacer, pero creo realmente que estamos cansados de perder el tiempo, esa es la verdad. Y ese tiempo nos causa más dolor. Vos, Vivian, fuiste una también de las que fomentaste lo que fue el juicio político para Axel López, que finalmente lo absolvieron, una persona, o sea, sí, Axel otro López con fallos más que cuestionados. Más ¿no? que cuestionado, dejó en libertad condicional a una persona que tuvo 4 violaciones y que en esa libertad condicional terminó asesinando otra. O sea que teniendo, digamos, como base eso, entendemos. Igual un poco. estamos acá y seguimos apoyando y acompañando y bueno, todo lo que necesiten la Asociación Madres del Dolor, estamos. Y si hace falta acompañar en este periodo de jury de enjuiciamiento, también vamos a estar. Pero también decimos basta. La verdad es que estamos cansadas. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, hoy nos preguntábamos, ¿no?, si estos jueces le dedican el tiempo que merece cada una de estas causas, cada una de estas historias, porque son vidas, ¿no?, de personas, no números de expedientes nada más. Y bueno, recordábamos que el juez Axel López en su momento se refirió a este tema, ¿no?, diciendo que los jueces no siempre llegaban a hablar todas las causas. Vamos a recordar ese momento. Yo lo que digo es que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición. La pura verdad, ¿no? Muy triste, por cierto, y tremendo que un mismo juez esté diciendo esto, reconociéndolo,
pero así funciona la justicia hoy en día y las consecuencias las estamos viendo. Así y sufriendo. no funciona la Así no justicia. funciona la Claro, justicia, sí. Vivian. Es verdad, es Sí. verdad. Bueno, nos tenemos que ir a la primera pausa. Les agradecemos a todos Muchas muchísimo. Ha sido muy interesante y bueno, creo que hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa de debate, por lo menos nos ayuda, ¿no? Sí. Y bueno, todo lo que hacen desde las organizaciones, desde el INADI, también ayuda y mucho. No hay que acostumbrarse a estas cosas, ¿no? Como nos suele pasar a los argentinos, que a veces nos anestesiamos y decimos qué horror, pero no hacemos nada. La verdad que todo lo que se pueda hacer es bienvenido porque tenemos que lograr que la justicia funcione en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, de verdad.